Se entiende por préstamo o préstamo bancario la operación por la cual una entidad financiera pone a disposición del cliente una cantidad de dinero determinada que se estipula a través de un contrato, en el que se adquiere la obligación de devolver ese dinero en un tiempo establecido. El contrato también establece las comisiones e intereses que el cliente ha de pagar a la banca a cambio de recibir prestada dicha cantidad. Cuando hablamos de préstamo, la cantidad de dinero que se pide prestada a los bancos se les llama el principal, mientras que el interés es el precio que se paga por poder disponer de ese dinero. El periodo de tiempo para poder devolver ese préstamo se denomina plazo. ¿Cuántos tipos de préstamos existen? Aunque generalmente solo se distinguen entre préstamos personales y préstamos hipotecarios, en realidad los bancos suelen ofrecer los siguientes tipos de préstamos: préstamos personales, préstamos de estudio, préstamos de consumo y préstamos hipotecarios. Se utilizan generalmente para financiar necesidades específicas en un momento determinado. Se trata generalmente de cantidades económicas pequeñas que se suelen utilizar, por ejemplo, en un viaje, una boda o una reparación inesperada. Se trata de un tipo de préstamos utilizados en el Reino Unido y Estados Unidos, que se están globalizando cada vez más debido a que las entidades financieras intentan mejorar sus productos anualmente. Se trata de préstamos dirigidos a estudiantes para financiar matrículas universitarias, estudios de posgrado o viajes al extranjero. Suelen ser un tipo de interés más barato que los préstamos personales. Este tipo de producto financiero se utiliza para financiar bienes de consumo de carácter duradero, como por ejemplo un coche, una moto o algún electrodoméstico. Tanto los préstamos personales como los préstamos al consumo suelen ser préstamos de menor entidad con un plazo de devolución relativamente breve. Se caracterizan porque además de la garantía personal como garantía de pago, también se ofrece una garantía real que consiste en la hipoteca de un bien inmueble. En el caso de no devolver el préstamo, el banco pasa a ser el propietario de dicha vivienda. Los préstamos hipotecarios se utilizan normalmente para la compra de una vivienda, aunque también se solicitan para la creación de un negocio. La garantía real de los préstamos hipotecarios deriva en que los tipos de interés que se aplican sean más bajos que en el resto de préstamos. Un aspecto esencial a tener en cuenta para contratar un préstamo hipotecario es que la cantidad prestada nunca puede superar el 80% del valor real de la vivienda puesta como aval. Un freelance se tiene que enfrentar a todo, desde manejar su tiempo, recibir los pagos tarde e incluso saber que le pueden rechazar una solicitud de un crédito. Como le puede pasar a cualquier trabajador por cuenta propia, a veces se necesita de un préstamo para mejorar la vivienda, pagar la matrícula de un estudio o financiar algún proyecto. Pero al momento de hacer la solicitud, se le rechazan porque no es el candidato ideal para las entidades bancarias. La historia se repite día a día, y eso fue lo que le ocurrió a Ricardo Solarte Ojeda, un periodista que vive en Bogotá de su trabajo como independiente y que en su blog personal relata lo que vivió con el banco Avevillas. Cuenta que le dijeron cuando fue a solicitar un préstamo bancario por 12 millones de pesos para financiar sus estudios. Sin embargo, no desistió en el intento, así que averiguó qué tenía que hacer para eximirse del requisito de contar con los 100 millones. Fue a donde algunos clientes a los que les solicitó los certificados de ingresos mensuales para que en total todos sumaran unos 4 millones, que fue el requisito que le puso el asesor comercial.
Obviamente, las personas hoy están más pendientes del celular y casi no contestan los números fijos, y por eso el autor solicitó que los clientes fueran contactados a sus móviles, a lo que la asesora que manejó el caso en el banco le respondió. En esa duró un mes, hasta que se dio por vencido con ese banco. En busca de soluciones, se comunicó con su universidad para contarle lo sucedido y entonces le recomendaron que fuera a otro banco que tenía convenio con ellos para los créditos. Fue a Fincomercio, que no es un banco como tal, sino una cooperativa de ahorro y crédito. Fue atendido en la calle 13 con avenida 68. En una ventanilla para los créditos educativos le dieron trámite en un muy poco tiempo. Después de presentar los documentos para el crédito, le fue aprobado el préstamo en 15 minutos, con una carta donde el asesor le informaba a la institución educativa que el proceso había sido exitoso. En respuesta a una pregunta, Solarte le contestó a Finanzas Personales que en tono irónico, Solarte compara el proceso en la cooperativa con el de los bancos y dice que estos últimos verifican una y otra vez los ingresos, no responden en términos satisfactorios para el usuario y piden. Dice el quejoso, mientras que a las cooperativas de ahorro y crédito solo les basta con la palabra empeñada, el buen historial crediticio y ver las ganas de quien quiere alcanzar su sueño. Entre los bancos más endurecen sus condiciones para prestar dinero, sus clientes se cuelgan más. Mientras que las cooperativas de ahorro y crédito flexibilizan sus políticas y robustecen su tecnología y sus procesos para prestar a sus clientes sin misterio. Y parece que ellos le responden bien a esta confianza. Alrededor de los préstamos bancarios suelen haber muchos interrogantes que puede tener cualquier persona. Por ejemplo, ¿por qué el sistema financiero suele pagarme tasas de interés tan bajas mientras paralelamente me presta a tasas tan altas? ¿Qué es lo que determina en una economía la diferencia entre las tasas de captación y las tasas de colocación, conocidas comúnmente como el margen de intermediación? Tercero, ¿cuándo debo prepagar una obligación que tenga con el sistema financiero? ¿Qué plazos debo tener presentes para el momento de contraer una deuda? ¿Es mejor endeudarme a largo plazo? ¿Es mejor endeudarme a plazos más cortos? Juan Diego, por último, ¿qué recomendación me puedes dar cada vez que vaya a contraer obligaciones con el sistema financiero? Muy bien, vamos a empezar a atacar cada una de esas preguntas, interrogantes que cualquiera de nosotros, repito, podría tener en un momento dado. Lo primero, ¿qué es lo que determina realmente el margen de intermediación para explicar o para tratar de entender por qué la diferencia entre lo que el banco me paga y lo que el banco me cobra es tan alto? Mientras mayor sea la inflación en una economía, mientras más alto sea el riesgo que implique prestarle a una persona, mientras menor sea la eficiencia de un banco o de una entidad en particular, y mientras menos competencia haya en un sistema financiero, más alto será el margen de intermediación. Repito, no es otra cosa que la diferencia entre la tasa de captación o la tasa que paga un banco a un ahorrador, por ejemplo, y la tasa de colocación o la tasa a la cual le presta, por ejemplo, en materia de créditos. Los márgenes son distintos en el sistema financiero. No es lo mismo, por ejemplo, un margen en un crédito hipotecario que en un crédito de consumo, o que en un crédito de libre inversión, o que en un microcrédito, préstamos de muy bajo monto que suelen entrañar un riesgo más alto y préstamos en cuyo margen hay unos niveles elevadísimos, injustos muchas veces.
Eso entonces, esos factores determinan el por qué las tasas de interés en un momento determinado suelen ser tan altas. ¿Cuándo es bueno prepagar, por ejemplo? Cuando las inversiones que usted tiene no producen la rentabilidad que le está pagando a un banco. Ejemplo, supongamos que me endeudo con una tarjeta de crédito y que en un año en particular me están cobrando una tasa del 25% efectivo anual. Si yo, con un dinero que me llega, veo que no puedo invertir a tasas superiores o estoy disfrutando de rentabilidades muy bajas, el mejor de los mundos en ese caso sería prepagar la deuda. No tiene ningún sentido estar pagándole a un banco el 25% mientras paralelamente con otra inversión disfruto de un 10%, por ejemplo. Tercero, Juan Diego, en materia de plazos, ¿cómo sé yo qué tan largo debe ser el plazo para endeudarme o qué tan corto? Una recomendación específica. Si usted espera que las tasas de interés de mercado vayan a subir en virtud, por ejemplo, de una mayor inflación o de una menor competencia, si espera que vayan a subir, lo mejor es endeudarse ya a tasa fija al mayor plazo posible para asegurar una tasa baja y que no le toque después entrar a pedirle plata prestada al banco con un costo mayor para usted. Si por el contrario la expectativa es que las tasas de interés en la economía desciendan como resultado de una menor inflación o una desaceleración de la economía, lo mejor es endeudarse a plazos cortos. Con el ahorro pasa lo contrario. Si uno espera que las tasas de interés, por ejemplo, tengan una expectativa alcista, uno lo que hace es ahorrar a plazos cortos de tal suerte que cuando se le venza, por ejemplo, el papel o el instrumento a través del cual invirtió, pueda aprovechar unas mayores tasas de interés hacia el futuro. Si espera que las tasas de interés bajen en materia de inversión, lo mejor sería ahorrar por plazos más largos. Una recomendación importante dentro de estos puntos que quiero tocar en el tema de préstamos bancarios puede ser la siguiente: no hipoteque su futuro con deudas demasiado largas. Hay personas que me dicen, Juan Diego, pero es que si no tengo un crédito hipotecario, si no le pido dinero al banco para comprar una casa, así sea 30 años, ¿cómo la voy a conseguir? Dos observaciones. Primero, usted no necesariamente tiene que tener una casa propia. Durante mucho tiempo ha prosperado una frase según la cual tener casa propia no es riqueza, pero no tenerla es pobreza. Eso es tremendamente relativo. Y segundo, si quiere adquirir definitivamente casa propia, tállese, consiga más capital por su cuenta, de tal suerte que no tenga que pedirle tantos dineros prestados al banco, sobre todo a plazos más largos. Hay personas que literalmente tienen dos trabajos, su trabajo habitual y el trabajo de empleado bancario. Trabajan para pagarle una deuda al banco. Espero que estas recomendaciones y estos puntos de vista alrededor de préstamos bancarios hayan sido de mucha utilidad. Póngalos en práctica. El descuento comercial es un tipo de descuento de efectos que consiste en una operación de financiación a corto plazo ofrecida por entidades financieras. Un cliente presenta un título de crédito a una entidad financiera para que ésta le anticipe el importe del crédito que aún no ha vencido. Esto supone la cesión de dicho crédito a la entidad, que a partir de ahora se encargará de la gestión de cobros del crédito al deudor del cliente. La empresa recibirá un anticipo del valor nominal menos los intereses que se generen de esta operación y los gastos de gestión. Además, cederá en la entidad una porción de los derechos de cobros futuros aún no vencidos de la misma empresa, debidamente documentados en el documento de crédito. El descuento se podrá llevar a cabo con las siguientes formas de créditos comerciales a corto plazo, entre 30, 45 y 60 días, admitidas por nuestra legislación. Pagarés, recibos, letras de cambios y facturas. En el descuento comercial, la entidad financiera no asume el riesgo de impago por parte del deudor. Es decir, que si finalmente el deudor no paga dichas facturas, el coste es asumido por el cliente.
En este caso, la entidad financiera cargará a su cliente el nominal del crédito más una comisión. Antes de aceptar anticipar un importe, normalmente la entidad financiera solicita avales o garantías de su cliente. Esta puede negarse a aceptar aquellos efectos que se le presenten, a anticipar que él estimule oportunos. Es decir, en el descuento comercial intervienen tres partes: cliente, entidad y deudor. En el cliente, la empresa que contrata los servicios de la entidad de crédito y busca anticipar uno o varios créditos. En entidad financiera, entidad se encarga de anticipar el pago de los créditos pendientes de su cliente. En el deudor, la persona que emite el crédito comercial al cliente del descuento comercial por haber recibido productos o servicios de él. Esta operación está destinada a proporcionar liquidez a las empresas clientes sin tener que esperar el vencimiento de los créditos y permite eliminar costes administrativos derivados de la gestión de cobros. Aún así, existen otras alternativas de financiación a corto plazo, como el factoring o el descuento de pagarés, que resultan menos costosas. Hay distintas formas de realizar un descuento comercial. Se pueden diferenciar dependiendo de la frecuencia de uso, en función de las comisiones y gastos acordados con el cliente y en función del tipo de efecto que se descuenta. Existen dos tipos de descuentos comerciales: en función de frecuencia de uso y en función de las comisiones que la entidad financiera acuerda con el cliente. Dentro de la función de frecuencia de uso tenemos línea de descuento permanente. El cliente hace uso del servicio de descuento de forma recurrente con la entidad financiera. La entidad y el cliente negocian las condiciones sobre el volumen de efectos a descontar, requisitos para la renovación y tipo de intereses. El otro que se encuentra es descuento circunstancial. El cliente hace uso del servicio de descuento de forma puntual. A veces las empresas, por diferentes motivos, se pueden encontrar con la necesidad de requerir liquidez y hacen uso del descuento comercial de forma excepcional. El otro tipo de descuento comercial es en función de las comisiones que la entidad financiera acuerda con el cliente. El primero es el ordinario. En este, el valor nominal se le descuenta tanto las comisiones como los intereses, que es el más común. El segundo es el forfait. Las comisiones, como el tipo de interés aplicados, son fijos, no varían en función del plazo de vencimiento ni de los posibles riesgos.